¿Qué es lo que está sucediendo en el sistema bancario de los Estados Unidos que está preocupando a superinversionistas como Charlie Munger, como Bill Ackman y Nelson Peltz? Bueno, hablemos acerca de la crisis bancaria y simplifiquémoslo lo más posible. ¿Qué es lo que está haciendo que los grandes bancos se beneficien y que los pequeños bancos estén colapsando? Claro, algo tendrá que ver el gobierno de los Estados Unidos, ya que salió el presidente de los Estados Unidos a decir que no se preocupen las personas que tienen su dinero en cuentas bancarias en los Estados Unidos, sin importar si es un banco regional. Ellos van a estar protegidos. Los únicos que van a perder su dinero son los inversionistas. Y cuando dices que los únicos que podrían perder su dinero son los inversionistas, ¿qué crees que hacen los inversionistas de estos bancos? Pues venden sus acciones. Y cuando caen los precios de las acciones de esos bancos, ¿qué crees que no pueden hacer los bancos? Salir a pedir más dinero, porque se perciben mucho más inseguros. Ahora, si las acciones de tu banco caen, tú vas a creer que el banco es mucho más inseguro, por lo cual vas a retirar dinero de tu cuenta bancaria. Al retirar dinero de tu cuenta bancaria, el banco se puede quedar sin liquidez, por lo cual tiene que vender bonos que gracias a la subida de tasas de la Fed actualmente están perdiendo dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? Anteriormente los bancos compraban bonos que daban el 1% o el 1.25%, con lo cual ellos estaban contentos porque las tasas estaban cercanas al cero. Pero ahora que las tasas están cercanas al 5%, esos bonos valen menos, porque si tú sales a venderlos al mercado, tienes que venderlos con un descuento suficiente para que el bono sea equivalente a un bono que ofrece un 5% anual, por ejemplo. Entonces vemos aquí una serie de problemas que se están desenvolviendo. Hablemos acerca de esta crisis bancaria, de qué rupturas han estado sucediendo y mencionemos los números, porque acaba de suceder el segundo colapso más grande para un banco comercial en los Estados Unidos en toda la historia. Y ese banco se llama First Republic, un banco que acaba de adquirir JP Morgan y no lo adquirió caro. De hecho, las acciones pasaban de estar en los $140 por acción a tan solo los $3. Y el domingo se tomó la decisión de que JP Morgan podría adquirir este banco con un enorme descuento y una gran protección, ya que FDIC va a asumir parte del riesgo de esta adquisición, además de que están tomando la adquisición con un gran descuento. Entonces, ¿quién es el que gana aquí? Bueno, aquí gana JP Morgan y los usuarios o los cuentavientes de First Republic no se tienen que preocupar. Los únicos que se vieron afectados son los inversionistas. Y cuando decimos los únicos y pensamos en inversionistas, muchas veces nos imaginamos gente rica, nos imaginamos gente de posiciones elevadas a la cual le sobra el dinero. Pero ¿cuántas veces cuando te han dicho inversionista del banco te imaginas al fondo de pensiones que le da la pensión a tu papá o que le da la pensión a tu abuelo o a tu tío? ¿Cuántas veces te has imaginado que los fondos de pensiones tienen inversiones en bancos porque suelen ser inversiones relativamente estables, con buena calificación para inversionistas? Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que este problema es más grande de lo que parece desde afuera, ya que los inversionistas que se están afectando también son fondos de pensiones que no van específicamente para gente rica. Entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice no pasa nada, los únicos que se afectan son los inversionistas, pues algo tendrá de cierto, pero hay que cuestionarnos a quién afecta esos inversionistas o quién está manejando esas inversiones, que no solamente son personas ricas, claro está. Y podemos mencionar lo que nos ha mencionado Charlie Munger y Warren Buffett. Warren Buffett nos ha dicho que esto ha estado sucediendo porque en los buenos momentos se tomaron muy malas decisiones. Y Charlie Munger es mucho más directo. Entonces nos dijo prácticamente lo mismo, pero con un poco más de explicación. Nos dice, igual que Warren Buffett, esto no es tan malo como el 2008, pero los problemas suceden en todas las industrias y el sistema bancario no se salva. Y continúa explicando que en los buenos tiempos muchas administraciones toman malas decisiones, abusan de los buenos momentos. Así, cuando se complican los tiempos, cuando se complica el entorno macroeconómico, muchas personas pierden mucho dinero. Y dice que la presión en los bancos no es solamente por las subidas de tasas actuales que están afectando al valor de los bonos que esos bancos tienen en su balance general. No, el problema es más profundo y las presiones vienen de varios lugares. Uno de ellos siendo el real estate comercial.
En 2025, de acuerdo a Morgan Stanley, un tercio de las deudas de real estate comercial, de bienes raíces comerciales, van a tener que ser refinanciadas. Y adivinen qué, esas refinanciaciones van a suceder podría ser una tasa de aproximadamente el 5% o el 5.25%. Todo va a depender de las tasas que la Fed tenga. El problema es que estas adquisiciones que se renuevan en 2025, la mayoría de ellas se adquirieron entre el año 2020 y 2021. ¿Qué pasó en el año 2020 y 2021? Bueno, subían los precios de ciertas propiedades comerciales. Había demanda por oficinas, en los centros comerciales había cierto movimiento. Y sí, sabemos que en el 2020 no había muchas personas abriendo un nuevo negocio. Lo que sí había eran muchos inversionistas tratando de aprovechar las tasas cercanas al cero. ¿Qué pasa? Que ahora si renuevas o si haces un refinanciamiento de estas mismas propiedades que Charlie Munger menciona, muchas propiedades comerciales de oficinas o centros comerciales están emproblemadas, no tienen quien las rente. Actualmente hay muchas empresas siendo más eficientes, están dejando de rentar mucho espacio de oficina, están buscando reducir su footprint y además están cerrando las ubicaciones que son menos rentables. Y aquí es donde puedo una vez más meter una frase que acaba de mencionar Warren Buffett. Y es que Warren Buffett lo que mencionó es: las propiedades de bienes raíces tienen algo de valor. Lo que va a suceder es que van a cambiar de dueño en el peor de los casos. Y sí, en el peor de los casos que estas propiedades cambien de dueño, no quiere decir que vayan a ser un problema más grande, sino que va a ser un problema que va a meter presión por sobre los bancos. Porque para que cambien de dueño es que los dueños actuales no quieran o no puedan pagar esa refinanciación, por lo cual tienen que hacer una venta en la cual probablemente va a haber pérdidas o va a haber alguien que va a estar vendiendo por necesidad. Entonces sabemos que Warren Buffett simplifica las cosas para que nosotros la entendamos, pero también baja mucho el miedo en el mercado. Él intenta siempre afirmar y reafirmar que todo está bien. Dice que nadie va a perder dinero si tiene cuenta en un banco de los Estados Unidos, que el FDIC asegura tu dinero. Sabemos que es hasta $250,000 y que hasta ahora a todos les han asegurado cualquier monto de sus cuentas de banco, pero no sabemos cuánto tiempo va a ser esto así. No sabemos si el resto de esta crisis bancaria va a tener a la FDIC respondiendo por el total del dinero que tienes en tu cuenta bancaria. Entonces Warren Buffett una vez más reafirma que no hay que preocuparse, lo único que va a pasar es que cambien de dueño estas propiedades comerciales. Pero Charlie Munger más fríamente nos dice: esto ejerce mucha presión, por lo cual estas rupturas bancarias pueden no detenerse en este año, sino que vayamos a ver esto desenvolverse hasta el 2025 y vamos a ver esto continuar, a no ser que la Fed baje las tasas y que esa presión por el refinanciamiento no sea del 5%, no sea que las personas que están pidiendo un crédito o que están refinanciando sus créditos de real estate tengan que pagar hasta 80 o 90 o 100% más por sobre una misma propiedad, por la tasa de interés que ahora tienen que pagar. Bueno, y en lo que va del video retomemos los problemas principales. Lo que ha estado haciendo el gobierno al reafirmar que los únicos que se tienen que preocupar son los inversionistas, ya que estos venden acciones, por lo cual empeora la perspectiva que se tiene por sobre el banco del cual se están vendiendo las acciones, no pueden salir a recaudar capital y los cuentavientes se preocupan, sacan su dinero de ese banco para meterlo a un banco más grande. Segundo, hemos estado viendo que los balances generales de los bancos se han estado afectando por la subida de tasas de la Fed. La subida de tasas de la Fed ha hecho que los bonos que tienen los bancos que compraron en 2020 y 2021 valgan menos. Entonces tienen pérdidas no realizadas en sus balances generales. Y tercero, hemos estado viendo la presión que se está ejerciendo por sobre la posible refinanciación de las propiedades comerciales en 2025, las cuales están en una muchísimo peor situación de la cual se encontraban en 2020 y 2021, con precios más bajos de lo que estaban en 2020 y 2021 porque no se han estado rentando y porque las tasas han estado subiendo. Y voy a pasar a mencionar las rupturas bancarias más grandes que hemos tenido en la historia de bancos regionales. Y esto no es para que te alarmes, es para que entiendas la situación. El banco regional más grande en haber colapsado es el colapso del Washington Mutual Bank en 2008. Este banco se le dio prácticamente a JP Morgan, sí, con descuento al igual que a First Republic. Entonces, ¿quiénes están beneficiando? Los bancos más grandes de los Estados Unidos, porque mientras retiras dinero de los bancos regionales y lo inviertes en los bancos más grandes,
reafirmas la confianza en los bancos grandes y reduces la confianza y aumentas el riesgo en los bancos regionales y los bancos pequeños. El segundo colapso más grande, lo mencionamos al inicio del video, es First Republic, que también se le vendió a JP Morgan. El tercer colapso más grande acaba de suceder hace un mes y medio, Silicon Valley Bank. Y el cuarto banco regional más grande en colapsar es Signature Bank. Entonces vemos que 3 de los colapsos más grandes que hemos visto en bancos regionales han sido en este último año. Y no mencionamos este último año, en estos últimos 2 meses. Y nos reafirman los superinversionistas que los problemas no se han acabado. Ahora, yo me he mencionado bastante positivo acerca de JP Morgan como uno de los bancos de los cuales admiro más su administración por Jamie Dimon, el CEO del banco más grande de los Estados Unidos. Para mí es un referente en el sistema financiero. Ha sabido manejar crisis enorme y ha sabido mantener un banco bastante estable. Y ahora ha sabido hacer tratos bastante buenos con la adquisición de First Republic, prácticamente por centavos en el dólar, sin asumir mucho riesgo porque está compartiendo el riesgo con la FDIC. El único tema aquí es que el JP Morgan ya no puede crecer tanto con adquisiciones, aunque haya rupturas. ¿Por qué? Porque actualmente está cercana a tener el 10% de los depósitos totales de los cuentavientes en los Estados Unidos. Sí, el 10% aproximado de las cuentas totales que hay en los Estados Unidos las tiene en estos momentos JP Morgan. Y por ley no puedes pasarte de ese 10%. Simplemente hay una cláusula en la cual puedes hacer excepciones. Entonces, si el gobierno define que es muy importante que JP Morgan adquiera otro banco por un colapso bancario, lo van a poder hacer, sí, por otra cláusula. Pero hay otros bancos importantes, hay otros bancos grandes. No habría por qué no Bank of America pueda aprovechar una oportunidad como estas, siempre y cuando, por ejemplo, la FDIC también comparte el riesgo con ellos. Y aquí lo que vemos es que los bancos grandes no están incurriendo en tanto riesgo. Y reiteremos, ¿por qué es que se está saliendo el dinero de estos bancos regionales, además de por el riesgo percibido? Bueno, porque las subidas de tasas de la Fed está incentivando a las personas a retirar el dinero de ahí e invertirlo en money market accounts, sacarlo de tu cuenta que te está dando 1% anual, 3% inclusive, o algunas muy buenas cuentas que te están dando el 4% y meterlo en un money market account que te va a dar un 4.75 o un 5 o hasta un 5.25%. Inclusive comprar bonos a largo plazo y olvidarte de tener eso en tu cuenta bancaria. Entonces, las tasas de interés elevadas, aunque de manera indirecta, sí causan rupturas en los bancos. La Fed es muy consciente de eso, pero la Fed está centrada en controlar la inflación. Y aquí es donde la Fed pone la postura. Lo peor que puede pasar en esta lucha contra la inflación es proteger a los cuentavientes, que los inversionistas de esos bancos regionales pues vean pérdidas en sus portafolios y que los bancos grandes se fortalezcan, que los bancos más grandes tengan una mayor certidumbre o que a final de cuentas adquieran bancos regionales emproblemados en centavos por lo que sería $1 en un mercado normal. E inversionistas, yo sé que este video ha sido bastante alarmista, pero es que eso es lo que ha estado sucediendo. Estoy explicando la situación. Yo quiero mencionar mi opinión y es que yo estoy detrás de la opinión también de Warren Buffett. Que esto no es un 2008, la magnitud del problema no es tan grande como el 2008. Este enorme problema que se está viendo está siendo relativamente controlado y los bancos grandes se están beneficiando, los bancos pequeños están sufriendo bastante. Este no es el manejo ideal que quisiéramos de un gobierno y no es el manejo ideal que quisiéramos del tema inflacionario. ¿Por qué? Porque las tasas se debieron de haber subido más paulatinamente y antes. Pero no sucedió así. Entonces la Fed ahora tiene que mantener las tasas elevadas. Las va a mantener en este punto hasta que la inflación descienda considerablemente, hasta que la inflación demuestre que no está aquí para quedarse. Y yo eso, en lo personal, creo que es lo más optimista. Veamos qué es lo que está sucediendo brevemente en la economía. Piensa en las empresas que tienes en tu portafolio. ¿Qué han reportado? ¿Han reportado ligero crecimiento o han reportado contracción? La mayoría de las empresas, al menos hasta ahora en el S&P 500, han reportado por encima de expectativas. No solo eso, el desempleo. ¿Qué ha estado pasando con el desempleo? Todos preocupándose de que el desempleo está aumentando, las notas alarmistas. Y cuando digo todos, me refiero a las personas que escriben las notas, a los titulares de CNBC, a los titulares de Yahoo Finance. ¿Qué ha estado pasando? Despido tras despidos tras despidos, layoffs tras layoffs. ¿Y dónde vemos el desempleo? Lo vemos en el punto más bajo desde 1969, en 3.4%.
¿Dónde está actualmente la economía de los Estados Unidos? Está en un lugar aceptable. No está en el mejor lugar, no está en el peor lugar, está en un lugar aceptable. Entonces, las rupturas bancarias, ¿qué tanto han estado afectando a la economía de los Estados Unidos? Relativamente poco. Inversionistas, la economía de los Estados Unidos se mueve por el consumidor. Entonces, con un 3.4% de desempleo, un consumidor que sigue comprando, aunque la mayoría de los consumidores están comprando en paycheck to paycheck, o como nosotros lo podemos conocer, en su sueldo de quincena a quincena, eso no quiere decir que hayan dejado de consumir. Siguen consumiendo. Las empresas están reportando por encima de expectativas. Inversionistas, el tema bancario es preocupante, pero no vemos que vaya a causar un efecto dominó. Por lo cual, cuando escuchemos el problema bancario, sabemos que no es algo aislado, sabemos que afecta a otras partes de la economía, pero que esto no es un problema sistemático, sino que es algo que está haciendo que se aprovechen los más grandes bancos, que se vean afectados los bancos regionales y que vayamos a ver cambios en el sistema bancario de los Estados Unidos a lo largo de los próximos años. Las presiones van a seguir ahí, pero esto no es algo para alarmarnos y salir a vender y salir a decir que la economía de los Estados Unidos está mal, porque la economía no está mal. Son ciertos problemas que se han estado desenvolviendo y las palabras que mejor lo explican, en mi opinión, son las de Charlie Munger. En los buenos momentos, las personas hacen cosas tontas y cuando llegan los malos momentos, esas personas pierden muchísimo dinero. ¿Qué hicieron los bancos? Prestar de más a tasas sumamente bajas, comprar bonos de más a tasas sumamente bajas. ¿Crees que todo está bien? ¿Crees que hay que hacer las cosas por ganar dinero rápido? Cuando en realidad la carrera es un maratón, es de largo plazo. Es mantener saludables las finanzas de tu banco, tener diversificadas las personas que utilizan tus servicios, no concentrarte únicamente en startups, por ejemplo. Entonces, inversionistas, con este video espero haber podido explicar los problemas de las rupturas bancarias, además de haber reiterado que la economía de los Estados Unidos está en un punto estable, en un punto aceptable, en donde hay bajo desempleo y sigue habiendo un consumo saludable. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.